Suponga que y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de x. Siempre que se nos dice que y es inversamente proporcional, o y varía inversamente, tenemos una variación inversa. Mirando las notas a continuación, si se nos dice que y varía inversamente como x, usamos la ecuación de variación inversa, y es igual a k dividido por x, donde k es la constante de proporcionalidad. Pero en nuestro caso, se nos dice que y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de x, no solo x, y por lo tanto, en este problema, usamos la ecuación de variación inversa, y es igual a k dividido por la raíz cuadrada de x. Para la parte A se nos pide encontrar la constante de proporcionalidad k, si es igual a 15 cuando x es igual a 7. Y se nos pide redondear a 3 decimales. Entonces, para encontrar k, sustituimos 15 por y 7 por x. Realizar la sustitución nos da la ecuación 15 es igual a k dividida por la raíz cuadrada de 7. Tenga en cuenta que para resolver k, necesitamos multiplicar ambos lados de la ecuación por la raíz cuadrada de 7 para deshacer esta división. Esto nos da 15 veces la raíz cuadrada 7 es igual a k dividido por la raíz cuadrada de 7, multiplicado por la raíz cuadrada de 7. Simplificando a la derecha, la raíz cuadrada 7 dividida por sí misma se simplifica a 1. Darnos k es igual a 15 raíz cuadrada 7. Entonces el valor exacto de k es 15 veces la raíz cuadrada 7. Pero se nos pide redondear a 3 decimales, así que hagamos esto usando nuestra calculadora. Entonces ingresamos 15, segundo x al cuadrado trae la raíz cuadrada, 7 e ingrese, observe cómo hay un 2 en el cuarto decimal, lo que significa que redondea hacia abajo. K es aproximadamente 39.686. Y nuevamente se nos dice que redondeemos, así que debemos ingresar el valor redondeado de k, que es este valor aquí. Parte B, usando la k de arriba, escribe la ecuación de variación en términos de x. Nuevamente, usando este valor redondeado para k, y nuestra ecuación de variación inversa, sustituimos este valor por k, lo que nos da y es igual a 39.686 dividido por 686 divided by la raíz cuadrada de x. Esta es nuestra ecuación de variación inversa. Y finalmente, para la parte 100, usando la k de arriba y nuestra ecuación de variación inversa, encuentre y dado que x es igual a 18 y luego redondee a 3 decimales. Para hacer esto, sustituimos 18 por x. Entonces, comenzando con la ecuación de variación inversa. Sustituimos 18 por x que nos da, y es igual a 39.686 dividido por la raíz cuadrada de 18. Y ahora volveremos a la calculadora. Tenemos 39.686 dividido por la raíz cuadrada de 18. Enter, tenemos un 0 en el cuarto decimal y, por lo tanto, redondeamos hacia abajo, y es aproximadamente 9.354. Así que ahora sabemos, y es aproximadamente 9.354. Dado x es igual a 18. Espero que hayas encontrado esto útil.